in progress. Muchas gracias. En nombre de Dios y la patria se abre la sesión. Saludamos a la senadora y al senador que nos acompañan en la comisión. Y, secretaria, ¿no hay cuenta hoy día? No, presidente, no hay cuenta, solo la tabla. Muy bien. Presidente, ¿puedo? Por supuesto, senador. Dale nomás. Gracias, presidente. No, quería solicitar si podemos oficiar en forma urgente al Ministerio de Transporte y al Ministerio de Obras Públicas por la crisis que estamos viendo en Magallanes de un temporal de nieve que ha causado accidentes. Las rutas están muy peligrosas. Fallecieron anteayer, 6 personas en un accidente. Por lo tanto, que se tomen todas las medidas urgentes y se extremen las medidas. No había sal para las carreteras, etcétera. Una serie de problemas. Por lo tanto, por se oficia al Ministerio de Transporte y el Ministerio de Obras Públicas que se tomen todas las medidas necesarias en forma urgente. Por supuesto, senador. Secretaria, lo hacemos y lo despachamos hoy día por la urgencia que desliza el senador Kusanovich. Dicho lo anterior, hoy día tenemos 2 puntos en tabla. El primero es escuchar al presidente de la Confederación de Taxis Colectivos y Transporte Menor de Chile, COTRAMEN, señor Eduardo Castillo, que debe estar probablemente hasta afuera. Hasta vino presencial, sí, que pase, acerca de diversas materias relativas a los problemas que afectan a los taxis colectivos a nivel nacional. Y el segundo punto que lo vamos a ver una vez que termine aquella presentación es continuar con el estudio del proyecto de ley en tercer trámite para reconocer el acceso a Internet como un servicio público de telecomunicaciones con urgencia calificada de suma. Reenfocándonos al punto 1, le damos la bienvenida a nuestros invitados. Asiento, estimado. ¿Sí? Todos los puestos son de honor como... Nos acompañan entonces de manera presencial los representantes de la Confederación de Taxis Colectivos y Transporte Menor de Chile, COTRAMEN, el presidente de esta confederación, el señor Eduardo Castillo, y el presidente de Convergencia Pymes AG, señor Eduardo del Solar. Les damos la bienvenida. Muchas gracias por venir y por venir en forma presencial y los escuchamos, estimados invitados. Muy buenos días, muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio, saludar a la senadora y también al senador integrante de la comisión. Me acompaña el presidente de Convergencia Pyme, en lo cual nosotros somos parte también de ellos, don Eduardo del Solar. Y por su intermedio también agradecer tremendamente la gestión de la senadora Jimena Órdenes, que nos ha ayudado bastante, y también de su asesor, don Julio Valladares. Bueno, nosotros solicitamos que ser escuchados como Confederación Nacional, que tenemos presencia desde Arica hasta Punta Arenas, para tratar de hacer un balance, un análisis de lo que está ocurriendo hoy día con el taxi colectivo, especialmente en regiones. Lo primero, señalar de que en diciembre del año 2021, nuestros colegas de Puente Alto, concretamente la Federación de la Provincia de Cordillera, FESICOR, firmó un protocolo de acuerdo con el candidato en ese momento, que era el presidente, hoy día presidente de la República, lo cual algunos temas se han avanzado y en otros nos hemos estancado. Y lo primero que nosotros hemos señalado es el tema de la inclusión efectiva del taxi colectivo en el sistema de transporte público. ¿Por qué lo señalamos? Primero porque hoy día se le están dando mucho apoyo, muchos recursos al transporte mayor en desmedro del transporte menor. En consecuencia, hay una situación de desigualdad que se está dando en cuanto al sistema, en lo cual le hemos señalado tanto al ministro de Transporte como también al gobierno mismo, que aquí tiene que haber una plena inclusión e integración dentro del sistema de transporte público, lo cual no ha ocurrido. No ha ocurrido hasta la fecha, y lo más grave es que en cada una de las regiones se está potenciando hoy día el transporte mayor en desmedro del menor. Siendo que nosotros decimos aquí hay un transporte público, en consecuencia lo que se debe construir es una política hacia el transporte público, incluido el taxi colectivo. En regiones
el transporte público es el taxi colectivo, el transporte menor es el taxi colectivo. En consecuencia, hoy día no nos parece realmente complicado lo que está ocurriendo, en lo cual se están potenciando los buses. Hay proyectos que hoy día se están levantando en función del bus, más que del taxi colectivo. Hoy día hay una resolución que se está dando, en lo cual le posibilita, a través de TPR, hoy día presentar proyectos de electromovilidad a los buses y se le financia el bus, se le financia la carga, la administración, el personal, y todo lo que recibe es ganancia absolutamente para el bus. Hace 10 años. En desmedro del taxi colectivo. En consecuencia, hay regiones como la región de Antofagasta, en que hoy día se le está subsidiando y el taxi colectivo está al margen. En la región de Aysén está pasando exactamente lo mismo. Entonces, nos interesa de sobremanera de que cuando hablemos del transporte público, hablemos también de la integración, de la inclusión del transporte menor. En la región metropolitana tenemos un tremendo problema hoy día con la evasión. La gente anda gratis. En toda la periferia está circulando en forma gratis. ¿Ya? La fiscalización está siendo precaria. Más encima, cambiamos la muralla amarilla que había hoy día por una muralla roja, porque el bus anda, ya la frecuencia no es de 10 minutos, la frecuencia es al segundo. O sea, envían un tren de vehículos mayores que está afectando seriamente. Primero, la gente anda gratis. Segundo, el transporte menor no puede trabajar. Y lo más grave de todo esto, y esto se lo hemos dicho al subsecretario de Transporte y también al ministro, que los buses hoy día están buscando, como no tienen algunos pasajeros en algunas zonas, los buses más chicos, se están metiendo incluso por algunos pasajes. Entonces la lógica que tenía el transporte era que de alguna manera se iba a complementar un sistema con el otro, pero hoy día eso no está ocurriendo, lamentablemente no está ocurriendo. Entonces nosotros decimos que de una vez por todas se tiene que entrar en la exclusión y tenemos que entrar en definitiva en que en algunos sectores también se tienen que integrar y debieran ser un complemento. Y esto tiene que ser una política regional, más allá de una política general. O sea, tiene que estar plenamente conversada. En esa misma lógica, hay un proyecto de ley que está en esta comisión que tiene que ver con el tema de la ley de subsidios, el boletín 15.140-15, que hoy día nosotros teníamos grandes esperanzas de que este proyecto avanzara con la agilidad que en algún momento se le dio, pero hoy día está con el trámite de urgencia simple, lo cual nos interesa que tenga suma urgencia, porque en definitiva podría ser parte de la solución. Podría ser parte de la solución, en lo cual hoy día no solamente tendríamos un renovado colectivo, tendríamos subsidio para lo que es la modernización del sistema, sino que también para gastos operacionales. Y podríamos tener la cancha un poquito más pareja, porque hoy día la cancha está desigual. O sea, lamentablemente el transporte mayor avanza y nosotros nos vamos quedando atrás. En consecuencia, nos interesa de sobremanera, y una de las solicitudes que queremos hacerle a la comisión también tiene que ver con cómo le damos agilidad, cómo de alguna manera tratamos de que el proyecto pueda avanzar, y también lo que es más importante, que se incluya a todas las regiones, porque la región metropolitana está quedando afuera también de ese escenario, y que no lo entendemos. De hecho, había un compromiso con el ministro de Transporte. Resulta que se iba a integrar no solamente en la modernización del taxi colectivo, sino que también en lo que son los gastos operacionales, para poder elevar los proyectos como corresponde. Por lo tanto, es fundamental que hoy día un subsidio permanente exista para el taxi colectivo, para la modernización, la operación, en una igualdad de trato, y que la autoridad se comprometa verdaderamente con el desarrollo del transporte público de pasajeros, sin exclusión, muy por el contrario. Ahí está el documento en lo cual se firma. Hoy día ese documento es de los taxis colectivos, no solamente de un sector de la región metropolitana, sino que es de los taxis colectivos, en lo cual se ha avanzado. En ese documento se ha avanzado, acá lo tengo físicamente, se ha avanzado en algunas materias, en lo cual ha habido voluntad de parte del ministro y de parte del subsecretario para hacerle sus asesores, pero hay muchas materias que no se han abordado, y que unas que tienen que ver con el Ministerio de Transporte, primero la inclusión, que es un tema netamente sentido, que no solamente el presidente lo firmó, sino que también lo dijo en un audio.
Y eso está grabado y es público, digamos, ¿ya? El tema de avanzar en diálogo. Hoy día nos ha costado mucho, mucho. De hecho, la senadora estuvo con órdenes, estuvo con nosotros en el mes de diciembre del año pasado, en lo cual logramos abrir la región para que hubiera un pleno diálogo. Y nos ha costado con todos los secretarios regionales abrir el diálogo. Entonces, siendo que lo que más se predica es diálogo. Entonces, hoy día, si queremos proyectar una política del transporte público regional y queremos descentralizar, se tiene que conversar en las regiones, con la realidad de las regiones, como corresponde. Consecuencia, aquí hay temas que están incumplidos, el cual necesitamos seriamente que hoy día ese compromiso se pueda cumplir del presidente de la República y hacer un llamado de atención también a Hacienda. Hacienda no ha abordado los temas como corresponde, hay temas que están inconclusos, hay un compromiso de un bono permanente de ayuda al sector, en lo cual hoy día ni siquiera se ha abordado, ¿ya? Y aquí tenemos una tremenda complicación que tiene que ver con otro tema que también voy a mencionar, pero pasa netamente por, más que la voluntad del ministro o la subsecretaria de Hacienda, pasa también por los asesores que hoy día lamentablemente le dan las órdenes y no las cumplen. Y hago un balance de lo que existe a nivel de taxi colectivo, de cuál es la realidad que estamos viviendo, cuál es el estado del arte en cada una de las regiones. En consecuencia, hay un posicionamiento bastante importante. Esta es una información que entregó el año pasado el ministro de Transporte en la discusión de la ley de subsidio, lo cual cuál es el transporte que hace, cuál es el movimiento de cada uno de los pasajeros a nivel nacional. Y hay un tema que también es un compromiso sentido del sector. Nosotros nos interesa la electromovilidad, nos interesa con mucha fuerza entrar en forma descentralizada, pero lamentablemente se sigue con la misma política del año 2018-2019, lo cual está todo concentrado en lo que es la Agencia de Sostenibilidad Energética. Ya se le pasan los recursos y hoy día ellos son los que manejan todo. Entonces, el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Energía, el Ministerio de Hacienda no se involucran verdaderamente. Entonces, por ejemplo, puedo señalar los dos proyectos pilotos, uno que se hizo en la región de Aysén, que está acá, el otro que se hizo en la región de Los Ríos, ya que también ha sido exitoso, digamos. Y el sueño nuestro es que verdaderamente los terminales de taxi colectivo hoy día sean parte del ejercicio, sean parte de la operación, porque hoy día la electromovilidad individualmente ya no funciona, no es el uno a uno, o sea, hay que actuar de conjunto. En el norte de Chile hay que actuar con tratar de atraer lo que es la tecnología que sea más sustentable. El sol hoy día le podemos sacar el provecho necesario dentro de las regiones a través de paneles fotovoltaicos, podemos hacer ejercicio, en lo cual hoy día, como se está llevando en la práctica verdaderamente la electromovilidad, no nos satisface. Hoy día creemos que a través del FAR, el decreto 44, que tiene relación con el ordenamiento y los recursos, cómo se van asignando, se tiene que equilibrar verdaderamente y que las regiones tengan el protagonismo necesario. Y la agencia hoy día le dé el protagonismo a las organizaciones, a lo que es el gremio. Como el botón de muestra, hoy día hay un vehículo que está fue homologado y también está siendo ofrecido para los programas de electromovilidad, y resulta que concretamente BID está costando, que le satisface mucho al sector, de la noche a la mañana cuesta 36 millones de pesos, pero si yo, a través de la agencia, y si yo negocio como gremio, cuesta 30 millones de pesos. Entonces uno ve un desequilibrio, algo está pasando ahí, algo está ocurriendo. Nosotros decimos, se tiene que involucrar con mucha más fuerza lo que es la electromovilidad, pero a partir de la realidad de cada una de las regiones, involucrando a los verdaderos actores dentro del sistema, que no solamente es el gobierno regional, sino que también los operadores. Y el último tema tiene que ver con una situación que se está viviendo, que lo vivimos en crisis, que son los préstamos solidarios del año 2020-2021 y el problema de pago. Los préstamos solidarios nacieron producto de la crisis de la pandemia, del COVID-19. Costó mucho sacarlo adelante, tuvimos mucho apoyo de esta comisión, sobre todo
por su intermedio de la senadora Jimena Órdenes, que lo cual lideraba en ese rato la comisión, nos apoyó bastante en esta instancia. Logramos sacarlo adelante, pero se transformó hoy día en un problema, porque la gente no obtuvo el préstamo para ir a comprar un televisor o para arreglar la casa. Lo obtuvo para poder alimentarse, poder subsistir en los meses que era totalmente difícil hacerlo. Era bastante complicado. Entonces hubieron dos leyes, una del año 2020 y otra del 2021, que dieron cuenta de aquello. También en el año 2022 ya se evacúa un reglamento cómo se tenía que pagar, y eso estaba supeditado, si no pagaba, a que la gente no podía obtener el permiso de circulación. En base a eso, en base a hoy día al esfuerzo que hizo Convergencia Pyme junto con otras organizaciones, más el apoyo del Parlamento, logramos insertar una indicación en lo que es la ley del sueldo mínimo de este año, la ley 21.578, que nos dio la posibilidad de segregar el permiso de circulación de la deuda. Y nosotros, hasta ese rato estaba todo bien, porque la gente pudo empezar a trabajar, pudo seguir laborando. Pero el gran problema de todo esto es que el remedio salió más caro que la enfermedad. Porque lamentablemente el compromiso que hizo tanto en la Cámara de Diputados como también en el Senado, que hizo el ministro de Hacienda y la subsecretaria de Transporte, la subsecretaria de Hacienda, en lo cual íbamos a abordar a la semana siguiente publicado la ley, cómo la gente tenía que pagar el préstamo, lamentablemente hoy día se está transformando en un problema, porque todo el compromiso, la orden que dio la subsecretaria, y fuimos testigos de eso con Convergencia Pyme, que le dio a los asesores, concretamente, y lo digo con toda responsabilidad, a Tomás Laibe, le dio la orden de que a la semana siguiente abordáramos el tema en forma seria para ver cómo la gente empezaba a pagar. Porque nosotros no compartíamos que tenía que esto pasar al olvido, al contrario. O sea, si se sostuvo el préstamo, tenía que pagar la gente, pero buscarle las condiciones adecuadas a la realidad que estamos viviendo en el país. O sea, la crisis económica es bastante seria. Más encima, lo que es el transporte en general ha vivido el tema de las aplicaciones. En regiones, hoy día todo el mundo dice que están las aplicaciones, y son vehículos particulares que están trabajando en forma informal. En consecuencia, hay situaciones serias que se están dando y que hoy día la gente quiere pagar, pero en condiciones. Y esas condiciones las estábamos conversando. Nosotros decimos, si hay que presentar un proyecto de ley, veamos cómo ayudamos y cómo lo trabajamos entre todos para que ese proyecto de ley salga adelante. Pero lamentablemente, la lentitud que ha tenido Hacienda y la falta de dedicación hoy día está afectando seriamente al sector. Le están llegando cartas hoy día de amenazas de la Tesorería General de la República. Por ejemplo, en la región de Aysén, a una dirigente nuestra había pagado todo el préstamo y le llega una carta y tuvo que volverse a conseguir plata por el lado del banco para no tener problemas con la tesorería. Dijo, después recupero. Entonces, y le están amenazando concretamente en embargo. Segundo, le están amenazando con cárcel a la gente. Y lo que es más grave, hoy día al transporte escolar y al taxi colectivo en Ovalle, ayer empezó, le están embargando sus recursos que tienen en la cuenta RUT o que tienen en las cuentas corrientes. Se lo están embargando. Y unilateralmente, siendo que estábamos conversando. Entonces, hoy día nos están agrediendo, ¿sí? Está una conversa, o sea, nadie se ha negado a pagar, muy por el contrario. Pero busquemos las condiciones. Más encima, la UF del año 2020 no es la UF de hoy día. O sea, hay un desequilibrio bastante grande. Entonces, lo que nos interesa, en definitiva, de que hoy día tome conciencia Hacienda y por su intermedio que esta comisión nos ayude, que en definitiva la Tesorería General de la República tome con responsabilidad el tema y respete los acuerdos que hubieron tanto con el ministro como con la subsecretaria. Y no sigamos en esta escalada. Dramáticamente tenemos los audios, dramáticamente una transportista escolar en Ovalle nos dice, oye, tenía la plata justa para pagarle al auxiliar, para poder echarle el combustible, hacer la mantención del vehículo mensual, y resulta que me la sacan. Y hoy día quedo en cero, y está el comprobante, quedo en cero. ¿Qué hago? ¿Qué hago para seguir el próximo mes? ¿Me tengo que endeudar? ¿Qué es lo que pasa?
Entonces aquí necesitamos que de alguna manera hoy día los compromisos se cumplen. Lamentablemente Hacienda ya se acostumbró a no cumplir los compromisos y por cierto, a no cumplir el compromiso del presidente de la República, y nos interesa de sobremanera de que hoy día, tal como se ocurrió en otras ocasiones, que este Parlamento, especialmente esta comisión, nos puede ayudar en este ejercicio, no solamente con transporte, en los temas que yo he mencionado, sino que también por el lado de Hacienda. ¿Ya? Por su intermedio, señor presidente, si le pudiéramos dar unos minutitos al presidente de Convergencia PYME, se lo agradecería mucho. Muchas gracias. PYME. Convergencia Nacional de Gremios PYME y Cooperativas. No se confunda, estimado. Ah, sí, no, pero esta es una convergencia que funciona, funciona bien. Así que reúne, bueno, gracias al presidente, desde la Convergencia Nacional de Gremios PYME y Cooperativas, que representamos a los más diversos sectores de la economía PYME de este país, en donde están los gremios del transporte, donde están los gremios de la salud, donde están los gremios del comercio, el transporte escolar, los combustibles, etcétera. Y queremos en esta comisión resaltar la crisis que vive uno de los gremios asociados a nosotros que reúne la mayor cantidad de pymes del país. ¿Eh? Cuando nosotros hablamos del gremio del transporte menor, estos son MIPYMES de verdad, porque cada persona tiene su colectivo y es su empresa, esa es su empresa, y que está viviendo una crisis grande desde la pandemia, producto de estos créditos que hablaba recién Eduardo Castillo, en el cual está deteriorando este transporte. Y por otro lado, tenemos que el Estado no se hace cargo de una realidad que es súper importante. El transporte menor en regiones es el Transantiago de la gente. Y es inevitable tenerlo, porque el bus, cuando se piensa en inversiones de hacer buses en regiones, el bus no lo lleva a la casa. Hay regiones donde la persona toma el colectivo y el colectivo lo deja en su casa con las compras, con el paquete, porque en regiones, en el paradero no viven 500 o 1000 personas. En el paradero que hay del bus vive una persona o dos personas a veces distanciadas por cuadras, porque son lugares rurales, y ahí llega el taxi colectivo con la gente en un servicio personalizado. Por lo tanto, merece estar el taxi colectivo dentro del sistema de transporte público de este país. Y además, esta es una industria de las pymes que está tan de moda con esto del pacto fiscal, si hay ilusión o evasión, es de la industria más regulada que hay, porque el taxi colectivo, para poder trabajar, tiene que regularse, incluso tiene que pagar unos permisos especiales. Entonces es una industria que está súper regulada, y yo quisiera decir que está muy mal reconocida por el Estado. Además, es un servicio que no le cuesta al país como le cuesta al Transantiago. Aquí no hay que ponerle dinero para financiar la evasión de la gente que no paga, porque en el taxi colectivo la gente reconoce el servicio. Entonces, quería dejar esto yo bien establecido para que en esta comisión se considere lo que realmente las pymes del transporte estamos pidiendo. Estas no son pymes del transporte como los camiones que mueven mucho más. Es un negocio de menor escala, pero muy atomizado y muy grande, y que bien merece el apoyo de esta comisión. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, estimado. Le damos la palabra a Vicente Pinto del Ministerio, ¿o quiere ser usted el intervención antes? ¿Sí? Escuchamos primero al Ejecutivo y después los senadores. Entonces entiendo yo que desde el Ejecutivo, desde el Ministerio, va a ser don Vicente Pinto, asesor de gremios del Ministerio, quien va a abordar las inquietudes presentadas por nuestros invitados. Don Vicente, de nuevo. Muchas gracias, presidente. Bueno, por su intermedio quisiera referirme a algunas de las cosas que han planteado acá el presidente Contramen principalmente. Y lo primero que yo iba a decir respecto de eso es que, tal como él señala, nosotros desde que se instaló esta administración hemos mantenido una relación muy directa con la organización Contramen en particular, ¿no es cierto?, abordando cada uno de los temas que él ha ido planteando, y por lo tanto lo primero que debemos como reconocernos mutuamente es que tenemos un diálogo permanente, constructivo, y que se ha ido traduciendo no solamente digamos, en
en reuniones que se han ido realizando en el tiempo, sino que además actualmente se encuentra instalada una mesa de trabajo con el subsecretario, ¿no es cierto?, en la que participa Contramen y por lo tanto varios de los temas que son más bien de fomento o de fomento de electromovilidad o de algunos temas de gestión de Ceremis que él planteó, son temas que precisamente van a ser motivo de discusión y de trabajo en esa mesa. Por lo tanto, creemos que está canalizado correctamente esa conversación y estamos muy optimistas de que podamos ir avanzando, por cierto, en tener acuerdos que impulsen, porque es nuestro interés, ciertamente, el interés del ministro, del subsecretario, del gobierno, que una actividad tan importante en el transporte público como es el transporte de taxis colectivos se desarrolle de la mejor manera posible, reconociendo, ¿no es cierto?, que efectivamente la actividad en los últimos años ha recibido, digamos, un embate como otras actividades, digamos, del transporte público también, los embates de la pandemia que pegaron fuerte, digamos, en las operaciones de estos sistemas. Dicho eso, me parece que es bien importante señalar además que en las modificaciones como estructurales que él plantea de igualación del transporte público menor al transporte público mayor, precisamente esos temas han sido recogidos en el proyecto de ley que está actualmente en tramitación, ¿ya? Y yo diría que al menos hay tres temas que van directamente dirigidos a enfrentar eso y a generar una mejor situación de los taxis colectivos, equiparándolo al transporte público mayor, y que básicamente las modificaciones que dicen relación con la posibilidad de que recursos del FAR, ¿no es cierto?, se destinen también a la operación de los taxis colectivos en específico. Eso está explícito puesto en el proyecto de ley. Por otro lado, el mismo hecho, ¿no es cierto?, de que se establezca la obligatoriedad, digamos, de que al menos un porcentaje, el 20% de estos recursos FAR, se destine a proyectos de transporte público, entre ellos la renovación de la flota. También está explícitamente considerado el transporte público menor, así como lo acabamos de mencionar, el tema de los recursos que se destinan a operación. Y por último también, y algo que ha empujado muy fuerte esta organización, mediante su presidente Eduardo Castillo, que ha sido también que el gobierno regional metropolitano también esté facultado para poder financiar, digamos, proyectos de renovación en la región metropolitana. Entonces, desde ese punto de vista, creemos que estamos bien encaminados, creemos que tenemos alineados más los incentivos porque nos reconocemos mutuamente como actores que estamos pensando en la mejora sustantiva de los sistemas de transporte y en ese sentido los taxis colectivos cumplen un rol muy, muy importante. Por último, yo me quisiera referir muy brevemente, pese a que no es algo que competa directamente a nuestra cartera, pero yo quisiera señalar que nosotros hemos mantenido con mucha preocupación y seguimiento y hemos participado activamente también de cómo ha ido evolucionando el tema de las deudas, de los préstamos que nos manifestaba ahí Eduardo. Y nosotros hemos trabajado con el Ministerio de Hacienda, quien básicamente, junto con la Tesorería, son quienes tienen que resolver esto, pero nosotros lo que hemos visto todo el rato es un ánimo, ¿no es cierto?, por parte de ellos de buscar esta solución. Sé que se han producido, yo lo conversé con Eduardo, ¿no es cierto?, se han producido algunas situaciones que entendíamos nosotros que deberían estar suspendidas en búsqueda de estas soluciones, pero por lo tanto nosotros estamos también totalmente disponibles. Y yo sé que, porque hemos hablado con los asesores del ministro de Hacienda también que están viendo esto, estamos totalmente disponibles para empujar y ojalá muy rápidamente, porque entendemos lo que señala Eduardo, empatizamos con la preocupación que él manifiesta respecto de la situación de eventuales embargos o apremios que vayan asociados al incumplimiento de estas deudas. Entendemos que esa situación hay que abordarla con suma urgencia y desde ya van a estar a su servicio, Eduardo, ¿no es cierto?, todos nuestros buenos oficios para que eso efectivamente se pueda materializar a la brevedad. Eso quisiera manifestar, presidente. Muchas gracias por la posibilidad. Muchas gracias, Vicente. Senador Castro, y luego senadora Órdenes. Senador Castro. Sí, yo quisiera saludar a los dirigentes que nos acompañan,
al revisar el texto de un acuerdo entre taxis colectivos y candidatura del presidente Boric, que fue de qué fecha, porque no está señalada. Diciembre del año 2021. Ya. Aquí se expresan 7 compromisos de ambas partes. Me gustaría que ustedes nos dijeran con pelo y señales cuáles son los compromisos cumplidos y los que no están cumplidos. Han pasado 17 meses de gobierno. Son congelamiento del decreto supremo 212, electromovilidad, prórroga del perímetro de exclusión, uso de corredores, impuesto específico, modificación ley espejo y comisión del diálogo constante para el trabajo. Para así poder entender, presidente, simplemente el punto en que estamos, porque ustedes legítimamente han adquirido acuerdos con el Ejecutivo. Y ya han pasado estos 17 meses y por lo tanto es válido que ellos reivindiquen. Pero yo quiero precisar qué es lo que está hecho, qué está pendiente y qué no está hecho. De estos 7 temas centrales que ustedes han concordado con el Ejecutivo que hoy día reivindican acá en la comisión. Por favor. Gracias. Senadora Órdenes, ¿responde esta pregunta o hace las suyas de inmediato? Hágalas de inmediato. Le propongo que recojamos. Perfecto. ¿Sí? Dale nomás. Gracias, presidente. Quiero saludar al presidente de la Confederación de Taxis Colectivos y Transporte Menor de Chile, Contramen, el señor Eduardo Castillo, también al presidente de Convergencia Pymes, el señor Eduardo del Solar, que hoy día nos acompaña, y también a Vicente Pino, asesor de gremios del Ministerio de Transporte, y por supuesto a la asesora legislativa Viviana Díaz, que veo en pantalla también. Presidente, aquí los gremios, yo diría que nos han planteado varios temas y también quiero hacer la correlación más política con el compromiso que habría adquirido el gobierno también con ellos. A ver, aquí, exactamente, porque hay firma del actual presidente de la República, en ese minuto candidato, de incluir al transporte público menor como eje del sistema de transporte, como fue, o sea, que es lo que se comprometió en campaña. Entonces, hay temas que yo creo que podemos abordar directamente desde el trabajo que realiza nuestra comisión y otros son los buenos oficios. Yo creo que el tema de la ley de subsidios había quedado pendiente una reunión también ahí con los asesores. Yo creo que tenemos que darle viabilidad porque hay muchos de los contenidos que ustedes nos plantean que están ahí. El tema del uso, por ejemplo, de los fondos espejo, del fondo de FAR. O sea, primero reconocimiento al transporte público menor. Yo comparto con ustedes, y al menos en la región que yo represento, el transporte público son los taxis colectivos. No hay ni siquiera una alternativa. Y se habla de ciertos proyectos, pero cualquier proyecto nuevo, a mi juicio, tiene que hablar con lo que ya existe. ¿Ah? Porque si no también sería una lógica de un reemplazo que me parece bastante brutal. No es una lógica que comparte en esa materia y creo que se pueden definir ciertos recorridos o buscar una solución más armoniosa. Entonces, sobre la ley de subsidio al transporte público regional, efectivamente, y empezar a dar certeza, o sea, los vamos a estar informando ahí, de que los fondos que se administran por cada gobierno regional, efectivamente, si se van o no a utilizar en subsidios para la operación del transporte público colectivo menor, porque nosotros hoy día efectivamente estamos hablando de un porcentaje, en este trámite además queremos ver si es posible incrementar el porcentaje del cual estamos hablando que pueda destinarse para operación de transporte. Y eso también va a viabilizar el tema de la renovación de vehículos. Yo lo veía obviamente en la situación más regional, cuando hay cerca de 400 taxis colectivos, uno podría incluso pensar, obviamente, que en etapas y de manera gradual, pero la renovación completa de la red de taxis colectivos en una región y acercarse, obviamente, a los temas de electromovilidad que efectivamente ya son otro tipo de definiciones, pero creo que también dan espacio para poder ver eso y garantizar un transporte de buen estándar para los que están a cargo del transporte, obviamente un servicio de mucho mejor calidad para los usuarios en esa materia también. Otro de los temas es el tema del préstamo solidario y ahí yo quiero solicitar el acuerdo de la comisión presidente para que convocar al Ministerio de Hacienda y a la Tesorería General de la República para tener más claridad respecto a lo que está ocurriendo, porque efectivamente ya hay
no sé si solo amenazas o se han hecho efectivos embargos para los deudores que son los taxistas. Eso crea incertidumbre obviamente en los gremios, y ver efectivamente cómo se están renegociando las deudas, si es con los mismos valores o efectivamente hay cambio en el tema de los plazos o se han producido incrementos en esa materia. Entonces, por eso creo que, y comparto la solicitud que hace el gremio de intervenir y gestionar ante estos organismos para tener condiciones adecuadas para saldar esa deuda, pero que no condicione la operación del servicio y menos su trabajo. Y algo que no se hizo referencia, que es algo que tenemos que ver con transporte también, efectivamente, si se va a incluir la región metropolitana en la lógica de la ley de subsidios también. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, senadora. No sé si el senador Kusanovich o Bianchi quieren hacer alguna intervención. ¿No? Estimado invitado. A ver, respecto a la consulta que hace el senador, primero en el punto 1 del compromiso no solamente tenía que ver con el decreto 212. Eso se cumplió en definitiva al tiempo de haber asumido, se retiró de la Contraloría un proyecto de inconsulto. Y hoy día lo que le hemos señalado nosotros al Ministerio de Transporte, que si se vuelve a modificar o se pretende modificar el decreto supremo 212, tiene que ser con el concurso de todos los actores, ya principalmente de regiones, porque la realidad de la región metropolitana es muy distinta a la de otras regiones. En consecuencia, se tiene que avanzar y no tomar la base que nos hemos negado permanentemente, la base del proyecto que se hizo en forma unilateral en la administración pasada. Lo que nos interesa es que en definitiva tengamos un 212 más moderno, pero conversado, dialogado con los actores que corresponden, y no solamente con el usuario. Nos merece el máximo respeto al usuario, pero también los operadores, o sea, de una u otra manera eso tiene que conversar. Por otro lado, en el segundo inciso de ese acuerdo también dice relación con la inclusión, con la integración. Es más, el presidente se compromete en ese momento, en forma verbal, a incluirlo definitivamente y en forma integral al sistema de transporte público. O sea, este punto es sumamente importante, no tiene que ver solamente con el 212, tiene que ver con la política, cómo somos capaces de integrar en definitiva el sector, cómo somos capaces de construir un sistema mucho más robusto. En materia de electromovilidad, hoy día no se ha avanzado, no se ha tomado el Ministerio de Transporte, si bien es cierto, ha inaugurado algunas mesas, ha hecho algunos intentos, pero hoy día toda la responsabilidad está en la Agencia de Sostenibilidad Energética. Y eso para nosotros no nos ayuda. Creemos que la agencia tiene que ser supervisor, tiene que ser un organismo técnico, pero no el que lleve la política hacia adelante. Si queremos impulsar la electromovilidad en lo que es el transporte menor, se tiene que hacer con mucho más seriedad y hoy día de proyectos que tienen que ver desde las regiones. Si no, no tiene que ver con un proyecto nacional, o sea, tiene que ver desde las regiones. Y ahí compartimos algunos planteamientos que hacen algunos gobernadores, principalmente la región de Aysén, que dicen, nosotros queremos conversar aquí el tema. No lo queremos conversar con las instrucciones de Santiago, porque la realidad de la región es muy distinta al centralismo que se vive. En consecuencia, lo que decimos claramente, aquí tiene que tomar un rol más protagónico para que este acuerdo se cumpla de parte del Ministerio de Transporte. Mucho más protagónico en concordancia con lo que significa el resto de los ministerios. La prórroga del perímetro de exclusión de la región metropolitana, eso se concretó ahora la semana pasada, se concretó tras una presión que el gremio hizo y que firmamos un protocolo de acuerdo el día 27 de junio con el Ministerio de Transporte, y esto ya se cumplió. Esto ya está cumplido. El uso de corredores, se han hecho 3 proyectos pilotos y ya están evaluándose si hay una continuidad absoluta, pero ese también se cumplió. Vuelvo a reiterar, impresentable. O sea, si queremos entregar un buen servicio a la comunidad usuaria, tenemos que estar en igualdad de condiciones con el transporte mayor. O sea, si tengo un corredor que hoy día me da la agilidad necesaria para transportar y para que la gente pueda llegar a destino, no puedo estar compitiendo con el vehículo particular que va por la caletera, hoy día atochada, que en pandemia aumentó tremendamente la tasa de motorización. En consecuencia, creemos que es un tema sumamente relevante.
Impuesto específico a los combustibles, aquí hay dos escenarios que tienen que ver con el impuesto específico mismo, que no se ha abordado como corresponde, y segundo, un compromiso que dice claramente de que aquí se le va a otorgar en forma anual al sector por las constantes alzas de combustible 15 UFs en forma anual. 2022 lo perdimos, 2023 vamos en la misma. Lamentablemente no se ha abordado este tema y aquí han habido solamente ilusiones, pero no se ha abordado verdaderamente. La modificación de la ley espejo, aquí en la génesis de la ley espejo tenía que ver con el fortalecimiento del transporte en regiones. Lamentablemente eso no ha sido así, las platas se han ocupado para cualquier cosa, menos para lo que corresponde. Ya, aquí se le dieron los recursos, pero lamentablemente en las regiones se ha hecho de todo menos el fortalecimiento del transporte público. En consecuencia, creemos que ese es un tema fundamental que no se ha cumplido. Está el proyecto de ley, digamos, que se pretende avanzar de alguna manera, pero la región metropolitana sigue quedando afuera, en lo cual hoy día se ingresó una indicación el día 27 de abril, se ingresó una indicación en que tenía que ver con la renovación de material. Pero ¿qué pasa con los gastos operacionales? Si quiero igualdad dentro de todas las regiones, si el resto se le va a permitir, en la indicación se le va a permitir que también los recursos puedan ser usados para gastos operacionales, ¿por qué no a la región metropolitana? ¿Por qué no? Entonces nosotros, la respuesta que hemos tenido es que se opone el gobernador de la región metropolitana. Creemos que esta es una ley y se tiene que conversar en otro lado y no la imposición que viene que ver con una visión que tiene algún gobernador o alguna otra instancia. Aquí si queremos desarrollar cada una de las regiones, dennos las posibilidades para poder competir como corresponde y en igualdad de condiciones. El diálogo constante nos ha costado mucho. Nos ha costado mucho porque hoy día hemos tenido que presionar y gracias... ¿El diálogo constante con quién? Con las autoridades. Con las autoridades... Distinto a Víctor. Bueno, dijo que ha estado... A ver, el diálogo constante, de nuestro punto de vista, tiene que ver con las autoridades que están hoy día administrando el país. Y eso significa claramente que nos ha costado mucho, mucho, excepto la región metropolitana, que hemos tenido un diálogo permanente desde el primer momento. ¿Ya? Pero el resto de las regiones nos ha costado mucho. En lo cual, por ejemplo... ¿Con los Ceremis? ¿Con quién? A ver, tiene que ver no solamente con los Ceremis, tiene que ver, por ejemplo, normalmente los ministros y los subsecretarios van a regiones y lo que menos se entrevistan son con los gremios. No tienen 5 minutos para reunirse con los gremios. Entonces, lo que le hemos dicho, que eso no puede ser. O sea, tenemos que de alguna manera provocar. Si hay un diálogo permanente, tiene que ser el diálogo permanente. Primero con la autoridad regional, que tiene que ver con el Ceremi regional, de una conversación, porque estamos en el tema operativo, tiene que haber un diálogo que se esté dando. Segundo, si yo voy a regiones que cuesta un mundo que algunos de nuestros dirigentes vayan a la región metropolitana, ¿por qué no el ministro o el subsecretario se toman 5 minutos para escuchar o simplemente recibir una carta a veces? ¿Ya? Eso también lo dejamos ver el día 27 de junio, y uno de los primeros actos que hizo el subsecretario de Transporte fue recibir a nuestras dirigentes en la región del Maule. Con la catástrofe, no, si estoy en otro tema, nosotros también somos afectados. Hay un temporal permanente en el sector. Nosotros quedamos cesantes todos los días. En consecuencia, nos interesa de sobremanera que ese diálogo se mantenga. Tenemos mucho que aportar, no queremos co-gobernar, pero tenemos mucho que aportar y podemos construir de manera distinta. Ya mañana el ministro va a la región de Antofagasta, le hemos pedido a Vicente que le dé unos minutos a nuestra gente, un espacio, porque tienen serios problemas en la región de Antofagasta, que tienen que ver con el tema de la seguridad, que hoy día los taxis colectivos después de las 7 de la tarde no pueden circular porque los asaltan y les quitan sus vehículos en el norte de Chile. Y eso es una realidad. Tenemos el tema de la fiscalización. Le hemos denunciado, lo hemos puesto a disposición, pero no se aborda verdaderamente como corresponde. En consecuencia, creemos que una bonita opción para que en definitiva la autoridad ministerial se lleve la visión de la región como corresponde, en el tiempo real, ¿ya? En el tiempo de calle, de una u otra manera, ¿ya? Para poder avanzar como corresponde, y no de otra forma. Entonces, creemos que ahí falta mucho que avanzar. Hoy día creemos que hemos avanzado algunas cosas, pero falta mucho todavía. Muchas gracias.
No sé si es que ahí Viviana puede intermediar o interceder con el ministro para ver si es que en el viaje a Antofagasta puede abrir un espacio para que le entreguen una carta a los gremios y puedan cubrir esa expectativa, al menos considerando las restricciones que el ministro tenga en la agenda mañana. Dicho lo anterior, yo tengo algunos puntos. Lo primero es, ha salido, bueno, la senadora Orden nos lo indicó, también nuestros invitados, la ley de subsidio, digamos, ¿no? Le estaba preguntando acá a Juan Pablo, mi asesor, porque teníamos pendiente efectivamente la reunión de asesores, pero lo que me indica Juan Pablo es que la proyección de trabajo de ese proyecto por parte del ministerio habría cambiado, que quieren hacer una modificación del proyecto. No sé si Viviana nos puede, digamos, actualizar a los senadores respecto a ese punto. Sí, gracias, presidente. Se escucha, ¿verdad? Gracias. Bueno, por su intermedio, saludar a los senadores y a todos los que están presentes en la mesa. Sí, la verdad es que como ya hemos comentado a varios de los senadores, dadas las indicaciones que se presentaron ahora en el segundo trámite, nosotros concluimos que esas indicaciones tomaban parte importante de lo que iba a ser la ley larga. Entonces, dado que, y dado los tiempos y cómo se ha dado la tramitación de cómo era un proyecto que terminó siendo un proyecto muy pequeño y que era un proyecto de gremios, básicamente, es lo que se convirtió en la ley corta, que ya no era solo extensión de montos más años y además los temas de gremios que se tocaban, lo que decidimos fue convertir la ley corta en una ley larga y que sea solo una sola ley. Entonces eso ha implicado que nosotros, además de poder de trabajar la indicación por parte de los senadores, también estamos trabajando en lo que iba a ser la modificación estructural de la ley de subsidio. Entonces, por eso se ha demorado un poco más la tramitación, dado que son coordinaciones que tenemos que hacer no solo dentro del Ministerio de Transporte y cada una de sus unidades, sino que también son conversaciones que tenemos que tener con la IPRES y con la Subdere, dado las atribuciones que le estaríamos dando ahora a los BORE respecto del diseño del transporte público, especialmente el regional. Entonces, por eso la tramitación ha tomado más tiempo del que nosotros originalmente teníamos contemplado. Y por lo mismo, una vez cuando ya tengamos consensuado dentro del Ejecutivo cuáles van a ser esas modificaciones estructurales bueno, ya están listas, digamos. El tema es la aprobación dentro del Ejecutivo, poder tener la reunión entre asesores y también con los mismos senadores de la comisión para poder hacer un trabajo prelegislativo y poder mostrarles cuáles serían los lineamientos no solo de las indicaciones que se presentaron los senadores, sino que también cuáles serían las nuevas modificaciones que vendrían por parte del Ejecutivo. Gracias, presidente. Muchas gracias, Viviana. Acá, mientras intervenía, me estaban haciendo una consulta. No sé, hemos recibido varios comentarios de distintos gremios, de los hermanos menores y de los hermanos mayores, digo. Y no sé si es que es posible, digamos, mantener el trabajo como separado de los subsidios propiamente tal, trabajarlos por un lado, ¿ya? Entiendo yo que la restricción de tiempo ahí es la ley de, no sé si el timing es antes de la ley de presupuesto, y los temas gremiales, ¿ya? Poder verlos de manera más inmediata, a lo mejor en una agenda más corta, aunque la secretaria no le acomode el concepto. Antes de que responda, estimada Diana, senadora Orden y después senador Cusanoche. Presidente, yo entiendo que en la ley de subsidio efectivamente vamos bien avanzados en lo que tiene que ver con transporte público y transporte público menor, que es lo que les interesa a los invitados del día de hoy. Lo que tenemos que definir, y obviamente que tiene resorte en el Ejecutivo, es las implicancias efectivamente de los gastos. Pero eso también se resuelve. Yo creo que es posible sacar la legislatura antes de la ley de presupuesto y después se discutirá en ese ejercicio que iniciamos a partir del último día de septiembre, porque
No sé si se trata de las indicaciones que efectivamente realizamos, tiene que ver, ¿es un 20% o es más? Si tampoco es tan compleja la discusión y es presupuestaria. Entonces, porque la respuesta del Ejecutivo me suena como que tenemos muchos temas pendientes. Esto es algo que efectivamente el Ejecutivo tiene que consensuar con Hacienda, pero me parece que no es un ejercicio tan complejo, o sea que, porque eso es lo que cuando se habla de ley larga, estamos hablando de esos temas, o sea, los temas de Hacienda. Y vamos a requerir presupuestos si también le queremos responder al gremio en el sentido, porque no podemos solo reconocerlo si al final del día no van a poder renovar un colectivo. Entonces, a mi juicio, más que corto o largas, porque van de la mano. Entonces, lo que yo sugiero es que trabajemos un cronograma para que podamos sacar la ley de subsidio en los plazos más acotados posible, porque las indicaciones, yo recuerdo, no, o sea, no son 100, son creo que 2. Entonces, o sea que lo podemos abordar perfectamente en la comisión. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Solamente, bueno, respecto al punto, estimada Viviana, una vez que termine la comisión, le voy a pedir a Juan Pablo que la contacte y veamos de qué manera afinamos ese timing o ese cronograma, porque efectivamente hay bastante tensión en el ambiente en relación a que abordemos rápidamente el caso. Senador Kusanovich. Gracias, presidente. No solo una reflexión. Este tema y todo lo que vivimos tiene que ver cuando hacemos mal las cosas. La otra vez yo cuánto hablé del tema de la ley de Uber, que era una locura y una ley que va a traer problemas. Si lo único que había que hacer era modificar el decreto 212 y agregar el e-taxi y liberar el parque taxi, si el pecado era que estaba el parque cerrado, hoy día indirectamente abrieron el parque taxi a través de la ley de Uber. Y más encima dan un tiempo para que saquen las licencias. O sea, hay gente que está transportando pasajeros cobrando sin licencia profesional, que es un tema complejo. Y el tema del Transantiago, teníamos un sistema que llevaba todo a su casa y le costaba 0 pesos al Estado. Hoy día tenemos un sistema que cuesta cientos de millones de dólares al Estado de Chile y más encima genera una competencia desleal porque nadie paga. El Estado de Chile no controla si están pagando o no están pagando los pasajes. Y eso genera una competencia desleal contra el sistema establecido de taxi, por ejemplo, colectivo. Porque perfectamente podrían ir a la Fiscalía Económica a presentar un reclamo contra el Estado de Chile, que es totalmente válido, porque realmente hay una competencia desleal cuando hay un sistema que nos está pagando la tarifa. Y esto empieza, si se dan cuenta, todas las cosas mal hechas empiezan a generar un montón de problemas. Después hay que subsidiar a las regiones, porque las regiones dicen, oye, ¿por qué se subsidia la región metropolitana? Las regiones también subsidian. Y vamos multiplicando el problema por todas partes. Y esto pasa cuando las cosas se hacen mal. Y las cosas tarde o temprano se pagan y generan un tremendo problema, la pelota de nieve se va agrandando y cada vez más grande. Y ahí tenemos cientos de problemas por no hacer las cosas bien del principio. Gracias. Gracias, senador. Senador Bianchi, ¿quería comentar algo? ¿No? Antes de ir cerrando ya, pedirle a la Secretaría que tome nota respecto también a un requerimiento, a una propuesta que hizo la senadora Órdenes en relación a citar en algún momento a Hacienda y a Tesorería para abordar la problemática de los préstamos solidarios y la situación que está afectando respecto a el gremio que representan quienes nos acompañan hoy día. Viviana, no sé si quieres o alguien del transporte ya para ir cerrando y vamos después a pasar al punto 2. Sí, gracias, presidente. Sí, o sea, tendríamos que revisar cómo hacerlo, porque inicialmente nosotros estábamos pensando en un proyecto de ley corto que era, como les decía, extensión de plazo y año, y además los temas gremiales, pero ese proyecto, como está concebido originalmente, no pudo avanzar. Entonces, tenemos que ver finalmente cómo definir la agenda, dado que no es como solo darle el poder a los GORES, digamos, para poder definir cómo usan el 20 o el 30%, sino que también es el cómo. Y esa es la tarea que estamos trabajando ahora. Gracias, presidente. Muy bien. Entonces quedamos a la espera ahí de las conversaciones internas para poder definir aquello. Dicho lo anterior, le agradecemos a nuestros invitados que hoy día nos honraron con su presencia acá en el Parlamento, al señor Eduardo Castillo, presidente de la Confederación de Taxis Colectivos y Transporte Menor de Chile, Cotramen,
y al presidente de Convergencia PYME, Sí. AG, quedó muy claro. al señor Eduardo del Solar. Vamos a despedirnos de ellos y retomamos el punto. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cuál es el punto 2? Muy bien, pasamos al punto 2, que es continuar con el estudio del proyecto de ley en tercer trámite constitucional para reconocer el acceso a Internet como un servicio público de telecomunicaciones con urgencia calificada de suma boletín 11.632-15. En relación al punto, nos acompaña telemáticamente desde el más allá nuestro querido subsecretario de Telecomunicaciones, senador Castro. Sí, dos aspectos, presidente. Sobre este punto, pedirle que recibamos más invitados, que trae muchas modificaciones de la Cámara. Tenemos que analizarlo de mejor manera, sin querer detener ni ralentizar el proyecto, pero le pediría que en la próxima sesión se ordenara ya una lista de invitados acotados y así hacernos una mejor opinión sobre esto. Y pedirle además que el proyecto que firmamos acá los miembros de la comisión sobre homologación de antenas de instalación rural y urbana, podamos iniciar el trámite cuando usted disponga, ojalá lo más pronto posible, presidente, también. Ideal la próxima semana simultáneamente. Muchas gracias, senador. Senadora Órdenes, ¿quiere? ¿No? En relación a lo comentado por el senador Castro, en lo personal también recibí en los últimos días distintas aprehensiones en relación a las modificaciones que hizo la Cámara de Diputados, ¿ya? Ahora eso en concordancia con la importancia y la urgencia que este proyecto necesita en su tramitación. O sea, creo que los senadores que estamos acá coincidimos en que este proyecto de ley es de suma importancia poder hacerlo ley lo antes posible. Sin embargo, en esta última etapa nos pareció, en lo personal, coincido con el senador Castro, no sé si ahí después la senadora Órdenes o los otros senadores quieren agregar algo al respecto, pero me pareció pertinente poder abrir un espacio para poder escuchar a algunos agentes relevantes de digamos, de esta área en relación específicamente digamos, a algunas de las modificaciones que se hicieron en la Cámara, particularmente aquellas que estarían generando algún grado de inquietud en alguno de los actores de este sistema. No sé si, senadora Órdenes, quiere complementar. Muchas gracias, presidente. Me quiero sumar a las inquietudes que han planteado usted y el senador Castro. Yo creo que tenemos que profundizar un poco, efectivamente, la idea no es ralentizar el proceso, pero en la Cámara se produjeron varios cambios que a mi juicio son bien significativos. Entonces, quiero entender un poco o conocer cuál fue las razones que están para tomar esa decisión, porque se eliminaron las definiciones de neutralidad y convergencia en redes. Hay una serie de definiciones que se eliminaron, si bien se mantienen los principios. También en la Cámara se eliminaron las indicaciones que el Senado estableció y que se referían al despliegue de infraestructura, servidumbres de paso y compartición de infraestructura, que es un problema que cuando hablamos de las contraprestaciones 5G se presenta. Por lo tanto, a mi juicio eso era algo muy positivo que salió del trabajo que realizó el Senado. Y también se eliminó aquello relacionado con uso de bienes fiscales y bienes nacionales de uso público. Entonces, la idea es
porque como no participamos de ese debate en la Cámara, no desconozco cuáles fueron las razones para dejar esos temas de lado, y lo mismo lo que tiene que ver con servicios intermedios, que son aquellos que prestan servicio a los concesionarios públicos de telecomunicaciones. O sea, al menos yo he identificado que esos son 4 puntos que deberíamos revisar nuevamente y esperamos que vamos a resolver con celeridad. Muchas gracias, presidente. Aprovecho de saludar al subsecretario Claudio Araya también, que lo veo en pantalla. Muchas gracias. No sé si el senador Kuzanovich o Bianchi quieren agregar algo, ¿no? Subsecretario. Hola, presidente. Por su intermedio, saludo a los senadores. Un gusto verlos. Lamentablemente, esta sesión coincidió con un viaje programado. Estoy en este momento en Lonquimay. Afortunadamente, con 4 grados sobre cero, no 6 bajo cero, que era lo que me habían amenazado. Y por eso no los puedo acompañar presencialmente, pero absolutamente disponible desde la próxima semana para participar en esto. Ojalá podamos darle toda la celeridad que requiere. Ahí recojo lo que plantean Estamos Castro y usted, presidente, respecto a no soltar la mano, ¿no? A que esto efectivamente se haga ley lo antes posible, y plenamente ya no escuchar a los actores involucrados. Ahí evidentemente están las agrupaciones de operadores, tanto de infraestructura como de telecomunicaciones, y me imagino que hay que buscar también alguna representatividad de parte de los usuarios, ¿no? Porque en la discusión en la Cámara, y eso lo podemos conversar más en detalle después, en la discusión en la Cámara hubo harta influencia de parte de las empresas de telecomunicaciones a través de sus distintos mecanismos de lobby para suavizar algunas cosas, ¿ya? Y entiendo que llegamos a una solución de consenso, un punto intermedio que no dejaba completamente tranquilo ni completamente enojado a nadie, ¿no? Entonces, me imagino que este lobby resurgió ahora que el proyecto está en el Senado. Me imagino que son más o menos los mismos actores, pero bueno, conversémoslo y veamos por qué llegamos a lo que está hoy día, ¿no? Ahí eventualmente también podemos invitar a la conversación a quienes participaron también un poco de estas discusiones, no solamente a los representantes de las agrupaciones de empresas. Y eso, presidente, yo disponible de aquí en adelante todas las veces que sea necesario hasta que logremos sacar el proyecto. Muchas gracias, subsecretario. No sé si les parece a los senadores que de aquí al viernes, ¿está bien, Araceli? Sí, de aquí al viernes poder definir quiénes serían los invitados seleccionados para poder invertir la siguiente sesión en escucharlos y en poder profundizar nuestra opinión y nuestra posición en relación a las modificaciones que se le hizo al proyecto en la Cámara. ¿Sí? Sí, señor Ben. Si pudiese la Secretaría enviarnos también lo que cambió en la Cámara, ¿no es cierto? Que el subsecretario decía que hubo invitados, poder conocer el listado para quizás poder seleccionar desde allí quienes inspiraron algunos cambios en esto. Perfecto, le vamos a pedir esa información a la Secretaría para que la haga llegar a los senadores de la comisión. Muy bien. ¿Algo más antes de cerrar? Porque eran los 2 puntos que hoy día nos convocaron. Muy bien, pues le agradecemos a nuestro subsecretario su presencia, también a nuestra querida Viviana, nuestros saludos al ministro, que se abrigue, ¿ya? Y por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Muchas gracias. Recording stopped.